Visión STEAM es presentado por Yacyretá, entidad binacional. Bienvenidos a otra edición más de Visión STEAM PI, hoy con un súper programa, cargadísimo, Rosa. Así mismo, Lilian, tenemos de todo un poco. De todo un poco, educación, tecnología Así y mismo. GISE, que siempre nos están acompañando con todo esto que estamos hablando antes de empezar con nuestro invitado de lujo hoy. Así que, Rosa, te cedo el honor. Con mucho gusto vamos a presentar ya a realmente un experto muy innovador del tema de formación, y hoy, como siempre, nos trae nuevamente un nuevo proyecto que presentar a toda nuestra audiencia. Queremos ya dar la bienvenida a Federico Mora, quien es coordinador general de las becas Carlos Antonio López, más conocido como Becal. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido, ¿cómo estás? Rosa, muchas gracias. Lilian, un gusto estar hoy con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de un tema que me apasiona, nos apasiona, y todo lo que estamos visionando. Le digo a Federico, antes de empezar, le decía, realmente esto tenemos que, así como está haciendo la gente de GISE con el tema de la divulgación, de la participación ciudadana, porque juntos tenemos que construir la visión estratégica de qué queremos como educación. Si hablamos de transformación, si todavía no estamos en el acuerdo de qué es lo que queremos, esa visión estratégica, entonces también nos vamos a poder aplicar, implementar. Yo creo que esa es la clave. Así es que te felicito por el proyecto Matilda. Muchas gracias. El proyecto Matilda nace en plena pandemia. El año pasado, tiene el nombre de mi hija, que está en tercer grado, un poco viendo cuáles son las necesidades que ella pueda tener en el futuro en términos de formación. Es decir, es una imaginación a el mundo que ella va a recibir, qué características va a tener, y a partir de eso, entonces, qué tipo de aprendizaje o qué tipo de educación debería recibir. Entonces, Matilda, como proyecto, lo que hace es replantear la visión de escuela que hoy tenemos. Parto de la premisa de que la escuela es un producto de una etapa y de un proceso también económico y de industrialización. Y la economía va avanzando desde la agricultura, la industria, la tecnología, y el futuro viene de la mano de la innovación, de la creatividad, de la resolución de problemas para eso. Entonces, la educación tiene que hacer también ese mismo cambio de fases y de etapas. Entonces, lo que hace el proyecto Matilda es imaginar una escuela para ese futuro y la formación que deberían tener los chicos. Entonces, es un proyecto que tiene mucho énfasis en la innovación, mucho énfasis en la creatividad, y fusiona dos conceptos centrales. Uno, lo que llamamos la educación 4.0, que incorpora mucha tecnología, se nutre de la tecnología, hace que el docente también se redefina a partir del uso de la tecnología, y utilizamos el STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes, que nos parece que tiene ese foco de proyecto, tiene ese foco de no tanta carga de malla curricular. Es más, estamos planteando una revisión sobre la malla curricular del MEC, que para tercer ciclo, te cuento, tiene 10 asignaturas, y luego de revisarlo con este enfoque, decíamos con el grupo que estoy preparando esto, que podemos dejarlo en 3 proyectos, que tenga otras asignaturas como transversales, como conductoras. Es decir, es toda una reingeniería, porque la necesidad ya no es la de adquirir conocimiento. El conocimiento existe y está en varias plataformas. Es administrar ese conocimiento y es innovar sobre ese conocimiento. Entonces, las habilidades son diferentes. Hablamos de un mundo donde va a requerir esa capacidad de resolver problemas, donde va a requerir la capacidad de innovar soluciones, donde va a requerir la capacidad de trabajo de equipo, trabajo grupal. Entonces, lo que hacemos es un rediseño con ese foco. De eso se trata el proyecto Matilda. Queremos que sea un proyecto también abierto al público. Estamos por lanzar una página web donde va a tener los lineamientos de trabajo y donde va a buscar un espíritu de colaboración. Aquel que tenga ideas para nutrir el proyecto, aquel que tenga también su punto de vista, siempre que sea en pos de levantar la vara de la propuesta como tal, para nosotros es súper bienvenida.
Bueno, estamos aquí también en Visión STEAM PI divulgando todo eso, mostrando a la ciudadanía lo que se está haciendo, y este proyecto está totalmente alineado a nuestra visión, a lo que nosotros queremos visionar como Paraguay. ¿Por qué Educación 4.0? Y Educación 4.0 porque es aquella que también se sirve de la tecnología, se sirve de las plataformas y tiene muchas ventajas. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Nosotros partimos de que el conocimiento ya existe, las plataformas ya están, y eso trae la posibilidad de que el docente, que siempre es, como se dice, un desafío el tenerlo actualizado, no necesariamente tenga esa necesidad de actualización sobre la asignatura como tal, porque puede ser un facilitador de aula con los contenidos que hoy las plataformas ya generan. Entonces, cambia el chip sirviéndonos de la tecnología. Es una posibilidad también que nos permite una educación más personalizada, porque al tener plataforma nos permite que cada alumno vaya a su ritmo. Es una plataforma o es una educación que también permite una retroalimentación continua, porque estas plataformas generan inteligencia de datos y generan su propia curva de aprendizaje, donde el estudiante, en la medida que responde de forma correcta, avanza, pero si no responde de forma correcta, continúa sobre ese punto hasta que finalmente pueda avanzar. Y eso permite, con la riqueza de datos, saber cuáles son los puntos que mayor dificultad genera dentro del sistema, por citar alguna de las ventajas. Entonces, la educación 4.0 se desmarca de la educación convencional de aula y del profesor que brinda la clase magistral. Salimos de ese enfoque y entramos a una que está basado en proyectos, donde el joven puede hacer parte del trabajo de manera individual, parte lo hace de forma grupal, donde inclusive deslocalizamos la necesidad del aula 100% presencial. Entonces, entramos en una lógica donde el estudiante hace su ruta de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, el docente es un tutor dentro de este ejercicio y permite los trabajos grupales a través de los proyectos. Entonces, ahí es donde fusionamos el STEAM con las herramientas de la educación 4.0. Sin mucha duda. Independencia también, Lilian. O sea, esto va a permitir también la independencia del niño, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados al grupo en el aula y el profesor. Y el profesor ahí, bueno, tenés que hacer como que está controlando. Pero hoy el niño va a tener más independencia. Tiene más independencia, genera una disciplina también así. Yo creo que la pandemia nos enseñó algunas cosas y una de esas es darle la autonomía para la distribución del horario. Yo pienso muchas veces en una escuela donde tiene sus días presenciales, tiene sus trabajos grupales, pero tiene también una mayor libertad en el horario de su trabajo particular. Y eso le permite hacer otras actividades también. Yo siempre hablo de hacer curricular lo extracurricular, que son mecanismos también de socialización, porque mucha gente me dice, no, pero ¿y si la escuela no es 100% presencial, dónde queda la socialización? No. Cambian los espacios de socialización, que es diferente. Entonces, trae una serie de ventajas en ese sentido y además la autonomía para un mundo cambiante genera ese valor y genera esa resiliencia al cambio que va a ser fundamental, sobre todo ya en tanta incertidumbre que hoy vemos y que seguramente va a ser la constante luego del futuro. Sí, totalmente. Realmente son varios temas que integran, que forman parte de la metodología STEAM, así es que celebro con esto. Nosotros vamos a apoyar y vamos a estar todo lo que en esa página web tengas y quieras comentarlo, aquí estamos abiertos, hacemos una alianza, vamos a acompañar todo ese proceso, porque realmente tocaste un tema, pero vamos a irnos en el siguiente bloque que tiene que ver con el docente, ¿es así, Rosa? Así mismo. Bueno, con esto vamos a un breve corte, quédate allí para conocer mucho más detalles de este proyecto, Matilda. Volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque con este tema súper interesante que es el proyecto Matilda. Hoy es un proyecto, pero ya nos contó todos los desafíos. Ahora, decinos, Federico, con respecto, hablaste en el primer bloque de un tema
que para mí es la clave, el docente. El docente es central dentro de todo proceso educativo. Aquí yo creo que hay una tendencia de reenfocar o reconceptualizar al docente. Y me parece que el mayor desafío de toda transformación de un sistema educativo es justamente ese proceso. Porque hay mucha resistencia, porque hay miedo, porque muchas veces se entiende que es un reemplazo y no es eso. Aquí hablamos de que el docente sigue en el centro del proceso, Claro. pero toma a través de la tecnología las herramientas que le permiten hacer el trabajo de una forma mucho más sistematizada, estandarizada, sencilla, y él tiene el rol de guiar al estudiante. Un coach. Es un coach. Sí, es un coach que lo acompaña, que lo asesora, que está detrás de la información que el estudiante va encontrando en diferentes fuentes, plataformas, etcétera, donde salimos de ese docente, y repito, que tiene que saber todo sobre su asignatura y se sirve de lo que ya hoy está disponible. Además, eso nos brinda esa ventaja de garantizar que el sistema educativo brinde el mismo nivel de enseñanza, independiente de si sea colegio público, privado, Asunción o interior. Porque si tenemos la plataforma con el contenido predispuesto, que es único, a todos los estudiantes les llega ese mismo contenido correcto. Y yo siempre digo, hay docentes muy buenos, hay docentes regulares y hay docentes malos. Hay docentes que saben, que más o menos pilotean la asignatura, y hay quienes no saben. Lastimosamente. La tecnología les permite estandarizar el contenido y ellos pasan a ser conductores de ese proceso. Y me parece que darle ese rol al docente es trascendental, porque tiene la tarea de máxima responsabilidad de acompañar el proceso de un estudiante. Totalmente. ¿Cuál es el mayor desafío o dificultad que vos detectás para que este proyecto pueda llegarse a ejecutar, Yo creo Federico? que es salir de lo que conocemos. Estamos muy acostumbrados a las asignaturas estanco. Estamos muy acostumbrados a esa malla curricular de 7, 8 asignaturas, y nos da miedo decir qué saco, que en realidad no es qué saco, es qué integro de forma interdisciplinar en un proyecto. Por darte un ejemplo, nosotros analizamos la malla curricular del MEC. Historia, educación del arte, geografía, tienen una estructura de ciclos, de siglos en el tiempo. Todo eso, en vez de ser asignaturas independientes, pueden ser una sola, donde hablamos de ese periodo desde los diferentes puntos de vista. Hablamos de lo cultural, hablamos de lo artístico, hablamos de lo político de ese periodo, hablamos de la tecnología de ese periodo. Es decir, podemos integrar en grandes proyectos antes que tener asignaturas estanco. Entonces, el STEAM es una forma de enseñar, es una forma de entender la educación, ¿sí? Entonces, me parece que el mayor desafío es ese cambio de chip, el decir, vamos a salir de las múltiples asignaturas y vamos a entrar en proyectos que va a tocar múltiples temas. Sí. Y que integra. Exacto. Porque finalmente, así como decíamos, STEAM es foco integrador, es proyecto multitemático. Entonces, no es que perdemos contenido, es que lo interrelacionamos, porque también el contenido en sí mismo no tiene mucho sentido si no está interrelacionado, si no tiene contexto, si no tiene, como se dice, un escenario en el que pueda ser inclusive aplicado. Entonces, cuando hablamos de esos desafíos de la educación, hablamos de mucha creatividad, de mucha resolución de problemas. El STEAM es el vehículo para llevar la educación a ese foco de resolución de problemas. Totalmente. Y hablamos entonces de que Paraguay va a tener la oportunidad, Lilian, de poder cumplir nuestro sueño, porque como bien ya lo decía Lilian en el bloque anterior, eso es lo que perseguimos, eso es lo que estamos tratando de difundir, y que la visión STEAM permee en Paraguay, Federico, y que realmente podamos cambiar ese paradigma, esa forma tradicional de enseñar, y no de sacar, ya dijiste, integrar, ¿verdad? Entonces, también quiero preguntar, ¿cómo quedarían esas, dijiste en el bloque anterior, estas materias extracurriculares? ¿Qué rol tendrían aquí en este proyecto? Nosotros encontramos
que está toda esa necesidad de capacidades de innovación, de resolución de problemas, pero están también las habilidades blandas, las habilidades para la vida como tal. Y ahí juega un rol fundamental todo lo que hoy llamamos como extracurricular. La música que hace, el teatro que hace, el deporte que hace, que es parte de la formación integral del individuo. No puede ser extracurricular. Tiene que tener un tiempo dentro del sistema educativo como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es optimizar las horas que damos al estudiante, darle unas horas presenciales, darle unas horas, digamos, de trabajo, de estudio individual y darle unas horas para que pueda prepararse también como persona, para que pueda nutrir esa disciplina, esa socialización, esa integración, y eso tiene que ser, como se dice, un elemento más del sistema, no un elemento extra del sistema. Qué interesante, o sea, pensaba mientras te escuchaba sobre la integración y el tema súper importante que tenemos que tener en cuenta, esto de conectar. El STEAM puede conectar. Nosotros en nuestro programa, o sea, la producción, estamos trabajando en eso, en conocer estas iniciativas y mostrarle a la ciudadanía que existen. No es que está afuera, está aquí dentro del país y están siendo, algunos están en desarrollo, otros están ya en implementación y otros están en diseño, pero qué interesante realmente que se pueda ver y que la ciudadanía pueda ver estos que se pueden integrar, fortalezas que, de algunos proyectos que ya se iniciaron y otras que están en el diseño, que es, a mí me llamó mucho la atención y te soy bien sincera con el 4.0. Ese es el elemento innovador de los otros sistemas educativos que están basados un poco en el STEAM. Es ese 4.0, ¿por qué? Porque ya lo maneja, además del STEAM, otras metodologías, porque integras otras metodologías también. Totalmente. Hablamos, por ejemplo, de la clase inversa. ¿Qué significa eso? El docente le dice al estudiante, hay materiales que están en X página de YouTube, inclusive contenidos, o en Khan Academy, que es de acceso libre. Tales unidades de, por citar, ejercicios matemáticos. El estudiante lo toma, lo realiza, va al aula, y ahí lo que se hace es una clase invertida donde el estudiante toma la iniciativa y el docente va guiando sobre eso. Entonces, eso es parte de esa nueva metodología, de esa nueva didáctica, de esa nueva pedagogía, donde es muy interesante. Cambia el rol del docente, cierto, pero cambia el rol del estudiante también, que toma la iniciativa, que capta el conocimiento y que luego lo plantea en clase, y el docente sobre eso va digiriendo o va organizando el trabajo grupal o el ejercicio. Entonces, de vuelta, salimos totalmente del aula convencional, no más a las filas dentro del aula, no más al pizarrón único, no más a las clases magistrales con horario fijo. El mundo es mucho más líquido, la tecnología está ahí para usarse, está servida la información. Entonces acá el gran desafío es cómo integramos o qué tomamos de tales o cuales plataformas, cómo el docente se sirve de eso y cómo el estudiante reconfigura su espacio con mayor autonomía, porque de lo poco que sabemos del futuro, sabemos que va a requerir mayor flexibilidad. Sabemos que el trabajo 100% presencial va a ir desapareciendo. Sabemos que todo eso es parte, que las carreras convencionales están luego desapareciendo, que hay que ir inventando sobre la marcha, sobre la ola, sobre las nuevas tecnologías. Bueno, hay que educar sobre eso. El joven ya desde los años educativos tiene que tener ese mindset, esa forma de pensar de que entonces esa transición al mundo profesional laboral no es trágica, porque ya lo venía desarrollando y ya piensa y estructura el pensamiento de esa forma. Así mismo, Federico, lo último que queremos saber, porque nos estamos yendo de tiempo en este bloque, pero ¿qué se viene con el proyecto Matilda? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo podemos hacer para que esto realmente se pueda ejecutar? Bueno, el proyecto Matilda va a abrirse al público y luego queremos generar como una propuesta piloto que pueda ser ya
implementada en instituciones privadas, en instituciones públicas, va a tener unos pasos que va a ir de la mano a la capacidad de incorporación de tecnología por las instituciones públicas, por las instituciones privadas. Tiene gradualidad, no es un cambio drástico, y bueno, esperamos que en lo que resta de este año esté ya disponible. Queremos que sea un elemento más de debate. Sabemos que el gobierno está impulsando la transformación educativa, creemos que esto es un insumo, es un proceso que a nivel mundial se está debatiendo. Entonces el proyecto Matilda quiere entrar en esa conversación planteando estos elementos, esa fusión de tecnología, esa fusión de la educación 4.0 y ese foco de proyectos de STEAM. Excelente. Con esto vamos cerrando Sí. ya este interesante tema. Realmente le agradecemos a Federico Mora, coordinador general de Becal, que hoy nos vino a contar esta buena noticia del proyecto Matilda. Muchísimas gracias, Federico, por la presencia. Rosa, Lilian, muchas gracias. Para mí es un gusto compartir hoy con ustedes. Por nada. Bueno, quédate allí porque volvemos con otro tema más enseguidita aquí en Visión STEAM PI.